Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuevamente una de las videoconferencias en este sistema de Ustream. Ojalá les guste, si no para la próxima semana pues ya haremos cambios y regresaremos a la anterior. Bueno, compañeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia, estoy muy contento de estar nuevamente en contacto con todos y para que aprendamos día a día, aprendamos sobre las técnicas de biomagnetismo y de diferentes maneras en que podemos desarrollarlas, en las diferentes formas en que podemos utilizar los campos magnéticos. No solo el biomagnetismo, sí, sino de muchas formas distintas que podemos, son de utilidad. Evitar casarnos con una sola idea. Tiene tantas maneras diferentes de poder utilizar los imanes, por ejemplo, recordemos las técnicas del doctor Sodi Pallares, así es, con sus campos magnéticos pulsantes, que por cierto acabamos de adquirir una cámara de campos magnéticos pulsantes, que está a la orden de todos ustedes para poder aplicar los imanes. Fíjense que pasa algo muy curioso para gente que no tiene ningún conocimiento de campos magnéticos, les sirve la cámara, porque nada más la gente se acuesta y ya está funcionando, ya funciona. Ya está haciendo su efecto. Está haciendo su efecto. Y bien, pues nomás es Pati Jiménez, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de vernos ya nuevamente, de reanudar actividades y utilizando esta vía de Ustream. Esperemos que sigan accediendo a ella y regresemos también a las videoconferencias en el formato anterior. Claro. Bien, vamos a trabajar entonces sobre nuestro tema del día de hoy. Por cierto, Pati, ¿cómo te fue este fin de semana con tu curso? Muy contenta, los compañeros como siempre muy participativos y nuevamente me gusta mucho dejarles la idea de lo que acabas de comentar, que la terapia tiene muchas opciones, nos da muchas posibilidades cuando abrimos las expectativas y abrimos sobre todo la forma de aplicar los campos magnéticos. Así no nada más nos sirve para tratar a personas con enfermedades, sino que podemos tratar también a personas que estén en completo estado de salud y que tienen que resolver no siempre conflictos, pero que puede haber situaciones que estén provocando algún bloqueo. Es decir, que la terapia la podemos ahora aplicar casi para todas las personas, casi para todos. Muy bien. Pues bien, ¿qué es la hipnosis? Pues aparte de que es otro tema muy interesante relacionado con los campos magnéticos, es una terapia y una técnica que ofrece también muchas oportunidades, ¿verdad? Muchas posibilidades de aplicar. Nada más que ha estado así envuelta como que en temas medios de magia y de esoterismo, y ahí las personas como que no tienen muy clara la idea de cómo se aplica, ¿verdad? Esta conferencia no tiene definitivamente objetivo de ser una clase así de hipnosis. Formal, claro. Formal no, es la manera de que podemos aplicar los campos magnéticos a esa maravillosa técnica, y que cualquiera lo puede desarrollar. ¿Sí? Así es. Sí, claro, como lo que nos has compartido en los cursos, nos queda también bien clara la idea de que hay muchas técnicas que podemos aplicar siempre y cuando tengamos el conocimiento adecuado. Claro. Eso es lo más sencillo. Sí, es lo más, pero fíjense que para el cabo del tiempo es aplicar, una técnica se puede aplicar de diferentes maneras. Sí, así es. El biomagnetismo se puede aplicar de diferentes formas, no nada más de que nos lo regaló el Dr. Boyce. Hay tantas formas de aplicarse y lo más importante es que la gente se mejora más rápido. Sí, así es. Y sobre todo, y funciona muy bien. Sí, para auxiliar o ayudar a las personas a que recuperen la salud, o como te decía, mantengan la salud. Disponemos de muchas técnicas, no nada más aplicamos una sola forma o una sola vía, sino que tenemos que tener a disposición lo que sea mejor para nuestro consultante. Así es. La mejor técnica. Vamos a hablar un poquito de hipnosis y trance dentro de lo que es el biomagnetismo. Sí. Si no es suficiente con tener una buena mente, lo importante es saber usarla bien. Sí, eso lo dice Descartes y es bien importante. Una vez que tienes el conocimiento o tienes con qué funcione, pues tienes que saberla manejar. De hecho, la programación neurolingüística
en su inicio nos habla mucho sobre hipnosis y de qué manera el doctor Milton H. Erickson desarrolló esta técnica. Él nos habla mucho, al igual que por ejemplo que Freud y muchos técnicos más, otros psicólogos más, el doctor Carl Jung, Sí. nos hablaban ya del inconsciente. Así es. De él, eso y ello, ¿te acuerdas de Ajá, él? el yo y el super yo, el ello y el super ello, y Bueno, y entonces, infinidad de conceptos. nos hablamos que el inconsciente vigila. Ahora hay que separar consciente de inconsciente, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar en términos generales, pero separamos. El inconsciente vigila permanentemente el entorno, detectando un peligro, una oportunidad excepcional desde un punto de vista de supervivencia. O sea, el inconsciente está al pendiente De todo lo que sucede, pero no es tu consciente, o sea, no es tú el que está pendiente, o sea, está pendiente, pero no. Quien está vigilando el entorno es el inconsciente. Y cuando capta algo diferente te llama la atención y volteas. Pero precisamente por eso podemos llegar a un curso, por ejemplo, o puedes llegar a un sitio y las personas empiezan a agruparse porque se van reconociendo determinadas características. Pero el inconsciente lo reconoce. No lo estamos haciendo, no lo hacen las personas conscientemente, sino que es efectivamente el inconsciente el que nos empieza a agrupar. Sin querer, pues sea una televisión sin querer queriendo. La gente, por ejemplo, la gente que son terapeutas se va como que se huelen, se van juntando. Los médicos se van juntando ellos. La gente que no tiene nada que ver en el medio se junta y ve los grupos bien claros, bien marcados. Sí. Pero, ¿quién nos juntó? ¿Quién organizó esto? Posiblemente fue el inconsciente que, reconociendo a sus similares, se fue uniendo a esas personas. Así es, antes diríamos Dios los crea y ellos se juntan, pero ahora sabemos que es el inconsciente también el que hace que se reúnan, tomando en cuenta determinadas características. Pues no podríamos hablar de la hipnosis sin hablar entonces un poco acerca de la vida de Milton H. Erickson, ¿verdad? Un psiquiatra americano que estuvo confrontado con importantes problemas de salud durante toda su vida. Él mismo padeció diferentes enfermedades, tenía problemas para hablar porque tenía problemas con la articulación, con la mandíbula, y no podía caminar, le costaba trabajo desplazarse, y sin embargo yo creo que supo aprovechar perfectamente el dominio de la voz. Todos sus recursos. Todos sus recursos. No. Dice, se dedica una gran parte de su vida a experimentar con diferentes técnicas de inducción a estados hipnóticos con un fin terapéutico sobre sus pacientes, y lo más interesante es que todo lo que hacía lo aplicaba para él mismo también, con una voz muy característica, ¿verdad? Característica de él. De él. Entonces, utiliza la hipnosis con el fin de permitir a sus pacientes a tomar recursos, o a tomar contacto con esos recursos internos que todos y cada uno de nosotros poseemos. La programación neurolingüística nos habla de que todo esto viene de una programación que la gente recibió. Entonces, esa programación, entonces lo que hace la PNL es estudiar el cerebro, la manera en que nosotros guardamos esa información, podemos analizar el entorno, organizamos los recursos, la actividad, las creencias, y bueno, entonces nos vamos dando cuenta que una buena parte del todo. Fíjate que estaba yo descubriendo estos días, Pati, que yo tengo una reacción muy particular cuando estoy platicando con alguien, por algún motivo ese alguien llora. Digo, entonces me molesta porque siento que es un chantaje, y me molesta porque, no sé, me molesta. Me molestan las chillonas, los chillones. Entonces, haciendo un recuento de mi vida, una parte de mi vida, recordé que un ensayo del hospital, y una persona llega y llora, y ay, me ve, llora, y al día siguiente me entero de que se va con mi dinero, que se va con mis recursos, me hizo un fraude, pero un día antes yo lloro delante de mí. Ajá, sí. Entonces, ahora me doy cuenta que algo me sucedió
que cuando veo llorar a alguien, me lleva a esa situación. Pero de manera inconsciente. A esa circunstancia de alguna manera. Inconsciente, y yo reacciono con molestia, hasta incluso con ira. Y entonces, ya al entenderlo, como que a ver, entonces empiezas a regular tus sistemas. Entonces la PNL me permite observar esta situación. Y empiezo a aprender a darme cuenta de las cosas. Pero estaba a nivel inconsciente. Y lo principal es que tampoco tuviste la necesidad de seguir las indicaciones de una tercera persona. Así es. Todas las respuestas y las soluciones estaban en ti mismo. Lo único que necesitabas es haber aplicado una técnica, como pudiera haber sido programación neurolingüística o la hipnosis, para llegar a la causa. Claro. Y una vez que encontramos, como en todas las terapias, encuentras la causa, los desbloqueos empiezan también a sucederse, ¿no? Empiezan a darse. Claro, sí. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar con esta técnica, con lo que es la PNL y también con la hipnosis. Así. Entonces, ¿qué es la hipnosis ericksoniana? Por favor, Pati. Dice, es un estado de conciencia modificado naturalmente, un estado intermediario entre la vigilia y el sueño que atravesamos todos diariamente sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos completamente absortos por una película hasta el punto de que se nos olvida todo lo que nos rodea. Este es el estado de conciencia que el terapeuta ericksoniano utiliza. Es ese estado tal en el que ni escuchas, ni ves, ni recuerdas ninguna necesidad, porque toda tu atención está centrada en la telenovela, en el programa, en las caricaturas, por ejemplo, para los niños, o en alguna, incluso hasta la simple música, ¿verdad? Nos puede llevar a ese estado. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una película y se nos olvida todo lo demás, podríamos decir que estamos en ese estado de hipnosis, claro. Lo cual a mí me gusta mucho cuando tocamos este tema, porque las personas dirían, ay no, a mí nunca me han hecho eso, o yo nunca he estado en esa condición, y sin embargo, pues sabemos que sí, ¿verdad? Sí. A través de los medios de publicidad, pues nos damos cuenta de que todos en algún momento estamos absortos y podríamos estar accediendo a ese estado de hipnosis. Claro. ¿Verdad? Ahí está, la anterior. La hipnosis ericksoniana está basada en los diferentes estados de relajación más o menos profundos y en la participación activa del paciente. Por medio de una conversación o un lenguaje simbólico, el terapeuta guía el inconsciente del paciente para permitirle encontrar soluciones a sus problemas. La integridad y las libres opciones del paciente son absolutamente respetadas en esta modalidad, lo cual quiere decir que, por ejemplo, si yo le pidiera a mi consultante que actúe como una gallina o que haga algo, que se quite la ropa, algo inapropiado, la persona no lo va a hacer. Claro que no. Porque está nada más en un estado de relajación, pero no está perdiendo valores ni la conciencia de lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Que va en contra de sus propias creencias, de su propia libertad. Entonces, todo eso que vemos en la televisión, que los hacen desvestirse, sudar, llorar, tirarse, o pretender que son como animales de una granja, tiene más que ver con el teatro y la mímica que con una terapia de hipnosis, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, es algo espectacular, pero que no es lo que estamos trabajando nosotros. Sí, claro, nosotros lo estamos aplicando de una manera terapéutica y eso hace la diferencia. De acuerdo al doctor Grinder, cualquier persona puede ser hipnotizada, pero los medios para acceder a ese estado van a ser diferentes para cada individuo. La persona estará consciente durante toda la sesión. Claro. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Está consciente y sabe lo que estás haciendo y no le vas a pedir nada afuera, ¿no? Como ya hemos dicho. Nosotros lo que hacemos también es que para acceder a ese estado tenemos un protocolo de aplicación, pero también utilizamos los campos magnéticos. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es el trance entonces?
¿Sí? Uno de los primeros trabajos que Bandler y Grinder publicaron como consecuencia de sus investigaciones con Milton H. Erickson estuvieron hechas en base a las técnicas terapéuticas que él utilizaba y que están centradas en el uso de la hipnosis. El libro de patrones de la hipnosis de Milton H. Erickson es el claro exponente de esas investigaciones. Claro, ahora, él no sería de mucha utilidad, pero en realidad Erickson no sabía cómo hacía lo que hacía. Una vez le preguntan a Erickson cómo es que tenía esos grandes resultados, y dice, bueno, yo le puedo decir lo que hago, pero ¿por qué? No sé por qué. Pregúntenle a Grinder y a Bandler, ellos estudian, ellos sabrán por qué, pero en realidad él no sabía cuál era el mecanismo, él sabía cómo hacerlo, él sabía que el resultado, pero no sabía cómo era y por qué era. Es como a veces cuando preguntamos al doctor Goich, nos preguntan de los imanes, y nos dicen, ¿cómo actúan los imanes? Pues de verdad, estamos en serios problemas porque no hay estudios claros. Le decimos lo que sabemos, lo que conocemos, pero no hay estudios claros. Ahora, los resultados los podemos decir. Sí, si aplican de esa manera, va a ser este resultado o este resultado. Y a fin de cuentas, a lo que a la gente le importa es el resultado. Es el resultado, por supuesto. Sí, puede haber muchísimas explicaciones y tan las hay como la misma ciencia. Simplemente Erickson yo creo que tenía quizás ese don en el que le permitía hacer las cosas y que los demás buscaran la explicación de lo que él hacía, porque lo hacía bastante bien. Ya precisamente hablando de programación neurolingüística, nos dicen que incluso saludándolo, desde que le daban la mano, él ya estaba hipnotizando a la persona, ¿verdad? Claro. La mayoría de las personas hemos vivido situaciones en las que, estando despiertos, perdemos la noción de lo que nos rodea. ¿Quién no se ha sorprendido en alguna ocasión soñando despierto? Yo creo que eso nos pasa con bastante frecuencia. ¿Quién no ha pasado horas viajando sin darse cuenta de por dónde circula o simplemente en dónde se encuentran? ¿Quién no ha quedado extasiado viendo una película, contemplando un paisaje o escuchando a alguien hablar? Y cuando escuchas a alguien hablar y todos tus sentidos están orientados ya sea hacia la persona o a las simples palabras que te estén diciendo, ya estaríamos diciendo que estás en ese estado de hipnosis, ¿verdad? Cuando estamos en los cursos, por ejemplo, varias veces introduzco a los alumnos a estado hipnótico. Cuando les platico una historia, cuando les platico algo, una metáfora, o les digo, yo tuve un consultante de esa forma, y los alumnos se empiezan a visualizar, empiezan a imaginar, y se desprenden de su momento, ya están viendo a la persona, o sea, con sus herramientas, con sus imágenes, se imaginan a la persona, y en ese momento podríamos decir que prácticamente ya están en trance. Así es. Sí. Y sí, efectivamente, algunas personas quizás puedan hacer ese comentario, ¿verdad? De que en los cursos contamos muchas historias, pero precisamente el contar esas historias es lo que nos permite acercar a las personas hacia una forma de aprendizaje más eficaz. A nivel inconsciente. A nivel inconsciente. Así es más fácil que los conceptos se queden sin tanta explicación lógica, porque simplemente a través de un ejemplo la persona capta la esencia o el concepto de lo que estás tratando de enseñar. Todos estos son estados de trance o hipnosis de diferentes niveles de intensidad, pero al fin y al cabo eso es un trance. ¿Y en qué se diferencian estos estados que surgen naturalmente de la hipnosis clínica y de la hipnosis o trance destinados a promover cambios en los malos hábitos, a resolver problemas emocionales o a mejorar nuestra vida? ¿Cuál sería la diferencia entre esa hipnosis clínica que nosotros aprendemos a hacer en los cursos? Es acceder a ese estado a través de los campos magnéticos, que sería la hipnosis como terapia, y guiar a las personas a través de unas palabras, ¿verdad? Que claro, tienen que tener también
cierto sentido para que la persona entre en ese estado de relajación. Y una hipnosis clínica, la diferencia sería también la forma de aplicar, el lugar y las condiciones del tratamiento, ¿verdad? En el nivel 5 de nosotros, de nuestros cursos, hablamos de hipnosis y biomagnetismo. Entonces aplicamos varias técnicas. Patti nos da una técnica de obesidad muy interesante, muy buena. Una técnica, yo doy una técnica de dolor. Para el dolor. Para quitar el dolor en ese momento, con resultados extraordinarios, sí, ¿no? Cada vez que las aplicamos, insistimos también, como bien dice Jorge, los más sorprendidos somos nosotros mismos por los resultados. Así es. Adelante, Patti, por favor. La única diferencia real que existe es que el estado de trance, como también se le llama a la hipnosis, surge espontáneamente y sus posibilidades de utilización consciente son prácticamente nulos. En el segundo caso lo podemos utilizar con un objetivo definido, una intención clara y concreta y de forma totalmente controlada por nosotros mismos o por el profesional hipnoterapeuta que nos ayude. Así es. Así es que le damos un sentido a esa aplicación para tratar un objetivo en especial, alguna conducta o algún evento que esté causando molestias o problemas, incluso trastornos de salud a la persona, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones. Es muy importante tener en cuenta a la hora de adentrarnos en el mundo de las prácticas hipnóticas que toda hipnosis es una autohipnosis. Nadie puede ser inducido a un trance si no está predispuesto a ello. Tenemos que contar con la anuencia de la persona. No podemos hipnotizarla sin pedir su permiso y que ella esté de acuerdo. Técnicamente no es posible, pero sobre todo, digamos, la ética no te lo permite. No lo permite, sí, claro. Sí. Esa sería como, vuelvo a insistir, la diferencia entre un acto teatral y lo que es un ejercicio terapéutico, así ¿verdad? Es. La persona no va a hacer nada que no quiera resolver, ni va a hacer algo que esté fuera de sus creencias o de su aprendizaje. Otro aspecto de los estados hipnóticos es que como son tan comunes y frecuentes en nosotros, las primeras veces que los experimentamos no creemos que hayamos entrado en trance. El motivo es que nuestro organismo y nuestra mente conocen perfectamente ese estado y por lo tanto pues no nos sorprende. Hay una película que hemos recomendado, ¿verdad? Que es la de Los Ilusionistas, sí. En la que uno de los actores principales saluda a una persona y le empieza a hacer un relato, le hace un toque en el hombro y le empieza a hacer un relato. Un anclaje. Y desde que empieza a observar la posición de los ojos, hacia dónde mira, sabe efectivamente que está llevando a la persona a un trance hipnótico, ¿verdad? En el curso vamos a ver eso, aprendemos esas técnicas, sí, así muy es. Interesantes. Tenemos un asesor, nuestro maestro Daniel, ¿cómo se llama? Daniel García. No. González. No, bueno, ahorita me acuerdo su nombre. Licenciado Daniel Castillo, él nos ayuda, él nos da parte de la clase, buena parte de la clase, y nos enseña a darnos cuenta cuando alguien nos está mintiendo, además, cuando alguien tiene una fisiología de que está imaginando cosas, o si efectivamente está visualizando. Sí, si nos está contestando sí. Nada más como decimos por darnos el avión, porque eso también lo vamos a saber. Entonces, ¿verdad? Esas son técnicas que aprendemos en este curso y que nos ayudan definitivamente a comprender la mente del consultante. Así y eso es, haz de cuenta que tienes un acceso directo a su inconsciente. Por ello, le recomendamos realmente este curso. Nos tardamos varios años en prepararlo. Ya lo teníamos en la mira de alguna manera, pero al fin ya lo pudimos desarrollar este año y es con resultados muy buenos, excelentes resultados. Para tomar este curso no hace falta que hayas tomado los niveles de biomagnetismo, lo puedes tomar los niveles, incluso yo diría que es tan accesible la forma en que tú les facilitas, porque precisamente eso es lo que las personas ven en el curso. Tú les facilitas esa aplicación,
Entonces sí, si la persona ya conoce acerca de la terapia biomagnética, es bienvenida. Pero de hecho también si no conoce nada acerca de la aplicación de los campos magnéticos, de la misma manera puede aprender a aplicar la técnica y ayudarla en muchos aspectos, porque esta técnica se la podemos aplicar incluso también a los niños, ¿verdad? Por ejemplo, para fomentar la capacidad de aprendizaje, para que haya algunas materias que no sean tan difíciles que otras. Lo mismo ya dijimos para tratar algunas enfermedades, pero quedamos que es una técnica que la aplicamos tanto con personas enfermas como con personas completamente sanas, ¿verdad? Que quieren tratar algún aspecto de su vida, gastarse el dinero de más o no ahorrar, mejorar la economía, diferentes aplicaciones. Otras de las aclaraciones que es necesario hacer antes de seguir es dejar evidente la diferencia que existe entre la hipnosis, trance o autohipnosis clínicas y el hipnotismo show o el espectáculo. Ya lo habíamos dicho eso. Ajá, sí. Una diferencia bastante significativa. Entonces, en la clínica o nivel terapéutico, la hipnosis tiene un fin y un método totalmente científico que se viene utilizando desde la remota antigüedad con propósitos de salud, mejoramiento personal o profesional, y sus resultados han sido probados y avalados por infinidad de éxitos a todos los niveles, desde la curación de alergias, traumas, fobias, enfermedades psicosomáticas, adicciones, ciertos problemas oculares, mejoramiento de los efectos en tratamientos farmacológicos cuando la persona ha tenido o padecido enfermedades muy graves. La aplicación es muy amplia, ¿verdad?, acerca de esta técnica. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. De regreso vamos a dar un ejemplo de hipnosis. Una hipnosis que es muy interesante, que la maestra Patti nos regala. Van a ver qué interesante es si la damos y la analizamos posteriormente. Así es, y que ustedes la empiecen a practicar sobre todo. Vamos a una pausa. Recordemos que este fin de semana vamos a estar en Querétaro, Pati. Así es. Estamos con el nivel 3 y 4. De emocional, donde hablamos precisamente de iridología, vamos a hablar también de auriculoterapia, programación neurolingüística y la aplicación de unas técnicas muy interesantes para tratar a muchas personas que pueden tener bloqueos emocionales y que podemos resolver aplicando también la técnica de Hammer, por ejemplo. Y la próxima semana, que va a ser el día 29 y 30 de noviembre, vamos a ver la técnica, vamos a ver biomagnetismo aplicado con lo que es medicina tradicional china. Así es, que es esa técnica Akabane, que también te ha dejado a ti una gran satisfacción, ¿verdad?, en las aplicaciones. Y además vamos a hablar sobre cada uno de los meridianos, sus características, sobre todo para la gente que ha tomado curso con nosotros. Es fundamental que tome este nivel, que hablamos aparte de hablar de los 5 elementos a mayor profundidad, vamos a hablar de qué padecimientos, en qué casos funciona y no funciona. Realmente es como un cierre, un cerrar todas las posibilidades de lo que es el biomagnetismo. De verdad se lo recomendamos. Eso vamos a estar en el Centro Médico Nacional, dijimos 29 y 30 de noviembre. Y ya en diciembre estaremos en Guadalajara, Monterrey y Centro Médico Nacional, una vez más, donde va a estar el curso de hipnosis. Va a estar 19 y 20 de diciembre en hipnosis. Así es, y la otra es que ahí también trataremos fitoterapia y biomagnetismo para las emociones, ¿verdad? Claro. Cómo tratar en especial las emociones, aprendiendo a utilizar los principios activos de algunas plantas y la misma técnica de los campos magnéticos. Pidan sus programas, pidan sus el desarrollo de los temas, todo lo que vamos a abarcar. Pidan por favor el tema de el boldea para emociones, para que la mesa se apure de entregarlo. Bueno, vamos y regresamos en unos momentos más. Un par de minutos y continuamos.